Rubén Bichara, que además es amigo Gracias. mío de muchísimo tiempo. ¿Cómo está todo, querido hermano? Todo excelentemente y gracias a ustedes por esta invitación. En algunas ocasiones habíamos intentado, pero algunos compromisos fuera del país, pero no habían permitido venir acá y gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos, a sus órdenes. Bueno, muchas gracias porque el internet inicia precisamente en este momento. Y la primera pregunta será de la doctora Wendy Lora Pérez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A la salida del gobierno del presidente Medina, usted tenía una función bastante importante en el sistema eléctrico y se intentó aprobar un pacto eléctrico en el Consejo Económico y Social. Este gobierno se negó a la firma del pacto, posteriormente se firmó sin cambiarle absolutamente nada. Algunos de los aspectos que allí se decidieron fue mejorar algunos temas de la distribuidora, incluyendo los gastos operativos, nóminas y demás. Ahora hemos visto que eso ha aumentado. ¿Cuál es su valoración con respecto a lo que se firmó en ese pacto y lo que ha estado pasando en el sistema eléctrico nacional? Sí. Pero mira, realmente, como señalas, el pacto fue firmado prácticamente sin hacer ningún cambio, luego de una negativa a su firma en meses anteriores que trató de firmarse en varias ocasiones. Y ese pacto, sobre todo, se enfocaba en lo que era un servicio ininterrumpido, que al final es el objetivo que la población persigue, tener un servicio ininterrumpido, pero también, en cierto modo, económicamente sostenible para las partes que integran esa cadena de servicio, tanto para los que tienen el comercio como para los que los reciben la energía. Entonces, ahí se enfocaba sobre todo en la reducción de las pérdidas, pero también contemplaba un incremento tarifario en función de un reconocimiento de rebajar las pérdidas. Es decir, yo les reconocía, en la medida que las pérdidas podían controlarse, yo reconocía una especie de bono al cliente, pero también iba produciendo el incremento. Entonces, en ese sentido, es como si se neutralizaba el efecto en el cliente, en la población. El pacto, obviamente, que no se ha cumplido. Hubo una revisión que se inició con cierta regularidad, un seguimiento, pero eso fue suspendido. La última vez que se trató el tema del pacto fue en una reunión del CES, hará de eso ya algunos 2 años o más. Y entonces, a partir de ahí, pues todo ha quedado prácticamente nulo. Yo mismo no te podría servir ninguna información acerca del estatus porque no ha habido ninguna reunión de seguimiento después de esa última reunión que fue justamente en la Pucamaima. Siguiendo con el tema del sistema eléctrico, ¿verdad? Los apagones, o bueno, ya no se dice apagones, sino interrupciones. ¿Qué usted piensa que han sido los factores determinantes para que vuelvan todo este tipo de protestas, apagones de más de 12 horas? ¿En qué ha fallado el gobierno en este sentido? Mira, yo pienso, y es lo que he dicho en reiteradas ocasiones, que en el sector eléctrico no hay descanso. Si tú tienes un colmado, decían ahorita, yo abro a las 6 de la mañana y cierro a las 12 de la noche. Entonces tú abres a las 6, cierras a las 12. Acá no se puede cerrar en ningún día, a ninguna hora, ni siquiera por un minuto. El servicio eléctrico, si tú quieres prender un aire a las 3 de la mañana, tienes que estar ahí. A las 4, a las 5, a la 1, a las 2, a las 12 del día. Entonces, aquí hubo una interrupción del trabajo muy prolongada. Los primeros 4 o 3 años no se hizo prácticamente nada. Y eso lo reconocen las propias autoridades. Entonces, ese descalce que hubo ahí de trabajo, esas vacaciones tan prolongadas, están pasando factura. Hay redes deterioradas, pérdidas que volvieron y se montaron más de un 40%. Ese solo elemento de una pérdida en 40% te explica todo. O sea, cuando tú colocas energía en las redes, de cada 100 kilos que tú colocas ahí, tú 45 no lo vas a ver, ni siquiera para facturarlos, pero tienes que pagarlo a fin de mes al que te lo vendió. Entonces, tú tienes 2 opciones, o buscas más dinero o das apagones. No tienes otra alternativa, porque ningún proyecto se va a hacer en 2 o 3 años o en 1 o 2 meses. Se están haciendo las dos cosas. Se está buscando más dinero y se está dando más apagones. Bueno, aquí hay otro elemento que es coyuntural,
que es estacionario, es el tema del calor. El calor te incrementa la demanda en un 20-25%. Ustedes han visto o habrán escuchado que la demanda se montó en más de 4.300 megavatios. Eso te dice a ti que el calor también, pero para eso tú te preparas. Sí, son situaciones previsibles, porque todos los años sabemos que en esta época el calor se dispara y nos quedan todavía mínimo 60 días de calor. Entonces, son planificaciones que tienen que hacerse con el debido tiempo y proyecciones que tienen todos los elementos para ser certeras. Pero la generación, nosotros tenemos suficiente generación en todos los aspectos. Mira, el parque de generación podría aportarte más de 7.000 megavatios de los 4.000 que se demandan. Pero cada planta tiene un costo y tiene un precio que tú tienes que pagar. A ver, por ejemplo, Punta Catalina, que es la más barata, te puede producir, qué sé yo, a 9, 11 centavos, 12 con la potencia. Pero si tú te vas a otra planta de ese parque, te pueden salir en 80 o en 60, la misma energía, el mismo producto. O sea, si tú te vas a la Barcaza, por ejemplo, que está en Asua, tú estarías pagando 5 o 6 veces lo que te cuesta Punta Catalina. O sea, tú puedes buscarla, pero tienes que preparar el bolsillo. Por eso, de enero a junio, el déficit se montó en $1.000 millones. Solamente en los primeros 6 meses del año, sin empezar ese calor asfixiante que arranca de ahí para allá. O sea, nosotros, si esto sigue como va, el año puede terminar superando los $2.000 millones de sus. Rubén, como tú bien señalas, la gente lo que espera, amén de las conceptualizaciones de lo técnico, es que haya luz a buen precio. Correcto. Tú ves que en el actual gobierno, los 2 años que le quedan a este gobierno para hacerte un plan hasta que venga la elección a ver qué pasa, un plan específico para yo sentir una reducción en las interrupciones y una mejora en mi bolsillo en el pago? Mira, eso primero está sujeto a varios elementos. Uno de ellos es, cuando nosotros salimos, dejamos listo el proyecto de generación del norte, donde está Manzanillo, ¿verdad? Ahora, la reunión previa, en el traspaso, en la transición, hicimos hincapié en la necesidad de negociar a tiempo un contrato de gas para ese proyecto. ¿Por qué? Porque te va a llevar 3, 4, 5 años desarrollar el proyecto. Las generadoras, una central de gas, en fin, una terminal, pero tú tienes que tener un contrato de gas preparado para poder encender esa planta a buen precio. A este momento, particularmente yo desconozco las condiciones de un contrato y si lo hay tampoco lo sé, no se ha dicho eso, pero el costo de esa energía va a depender de cómo yo compre el gas, ¿verdad? Que es lo que va a mover esa energía. Por eso ese proyecto es clave para ver qué va a pasar en los años siguientes. Pero los dominicanos debemos prepararnos para seguir aguantando apagones o que se reduzca al mínimo. Por ejemplo, cuando en estos meses la única esperanza es que el calor se vaya o que se ponga el dinero para comprar energía cara, porque no hay otra solución. Cualquier solución en el sector eléctrico, ninguna será de corto plazo. Cuando tú recurres a soluciones de emergencia, es como se hizo con la Barcaza. Vino por una emergencia, pero ¿cuántos años van y cuánto cuesta? Tiene 2 años ya ahí, la de Asua, ¿verdad? Y claro, tiene un costo que obviamente es escandaloso totalmente. Las de los AMA se quedaron, ¿cuántos años tienen? ¿Perdón? Las de los AMA se quedaron, ¿cuántos años? Sí. No solo la de ASO, porque esas tienen más de 20 años. Cuando las que están en los AMA. Sí, pero esas se han ido modernizando, si tú fijas. Pero vinieron también de manera provisional. Y están en el mercado spot, en fin. Cuando el PLD se fue, por lo que fue el último gobierno, es decir, ¿cuánto se estimaba que debía producir energía partiendo de que se supone que cada año, es para que la gente tenga el dato, ¿cuánto se debe producir de energía cada año con o sin problema? Para atender la demanda. ¿Cuándo se debe de aumentar la generación? Mira, la generación pasó, primero se incrementaba entre un 6-7%, ahora está entre un 8 y un 9% anual. O sea, se ha incrementado un poco porque la vida es cada vez más dependiente del servicio de energía eléctrica. Ahora, tú tenías que adicionar anualmente algunos 150 a 200 megavatios. Hoy tienes que hablar de 200 a 250. Pero el gobierno habla de que ha aumentado considerablemente la cantidad de generación. Bueno, sí, no le he visto. Hablan de Manzanillo, hablan de una planta donde el presidente visitó recientemente en San Pedro de Macorís,
hablan de la energía renovable. Alternativa. La alternativa, la renovable. La cantidad de energía eólica y también la que produce el sol, que ellos han aumentado considerablemente la capacidad de generación. Eso es mentira. Bueno, es probable, ha habido un aumento en términos de las renovables, pero las renovables, primero, recuerda que tú no puedes contar con ellas durante todo el día. Tú puedes tener una capacidad instalada, qué sé yo, de 500 megavatios en renovables, pero solamente te da servicio durante 9 horas. Luego tú no tienes capacidad de almacenamiento porque eso incrementa mucho el costo, y aunque ahora se ha adicionado a los proyectos la necesidad de almacenar en baterías, los proyectos iniciales no tienen esa capacidad. Entonces tiene un impacto limitado en el servicio. Si hace falta energía base, y el proyecto que está más avanzado sería el del norte, y a plena capacidad. Y el de San Pedro, que el presidente fue, son 400 y algo de megavatios. Ese no tengo conocimiento de. Sí, hay unas plantas térmicas donde el presidente fue recientemente, dijo que fue de supervisión. Ajá. Privada. Habría que ver y a qué costo estaría esa energía introduciendo. Joel Santos, perdón, Wendy, Rubén, no te voy a decir lo que dijo Gustavo Sánchez, la valoración que él tiene. Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, el diputado, que le preguntaron sobre Joel, dijo, ese es el único que sabe prender un bombillo. ¿Tú tienes otra valoración de Joel? Mira, lo primero es que, y lo he dicho, en el sector eléctrico tienen que haber un equipo de trabajo. Y obviamente tú tienes que gerenciar lo que te venga entre manos. Cada administración tiene sus propios retos. Y esto es un plan de trabajo. Nosotros hicimos un plan integral, incluso en el 2020 ese plan llegó, digamos, a su etapa ya de ejecución final. Por eso el sector podía tener un parque de generación suficiente, eficiente y económicamente sostenible. Pero eso fue un plan desarrollado en unos años de trabajo sin descanso. Ahora pienso que el plan está ahí. Obviamente que tiene que haber una persona, por sí sola no puede, pero tiene que haber un plan que lo acompañe. Quiero ir justamente a ese plan y al sin descanso. Cuando el tema es tan importante y cuando hay una situación tan grave que enfrentar como el tema eléctrico, evidentemente que hay que darle una continuidad a un plan para que el problema no vuelva a presentarse. Tengo entendido, y me gustaría que usted nos explique sobre ese tema, que cuando se construyó Punta Catalina, aquella que todo el mundo acabó y que hoy más o menos ha resuelto un problema, se planificó que Punta Catalina tenía la capacidad de duplicarse, de que allí mismo se duplicara la planta que ya estaban trabajando para justamente continuar aumentando esa generación que se necesita. ¿Es así? ¿Podía duplicarse Punta Catalina en el mismo lugar? De haberse hecho, los costos hubieran sido iguales que cuando se construyó Punta Catalina o menores. ¿Y mira, podría hacerse todavía? ¿Podría aumentarse ahí mismo Punta Catalina? Sí, mira, tú has tocado algo que pocos entienden, y me alegra mucho que tú tocaras ese aspecto. Punta Catalina tiene sistema de redundancia en varios aspectos, es decir, tiene un servicio que la planta lo duplica. A ver, tiene una doble línea de transmisión, tiene subestaciones, tiene una serie de elementos integrados que la planta segunda se lo puede ahorrar ya, porque ya están ahí. Tú no tienes que hacer un puerto, tienes un puerto que te coge 4 barcos al mismo tiempo, de lo más grande que navegan ahora mismo. Tienes almacenes de depósitos, tiene las subestaciones eléctricas, tiene las calles, tiene el lugar urbanizado, tiene los terrenos. Es decir, cualquier proyecto que entre a ese lugar, será un proyecto brownfield, un proyecto que ya se va a hacer sobre una infraestructura que existe, no el primero que fue greenfield en un monte y culebra, como decimos, ¿no? Entonces, sí, eso te da un ahorro sustancial materialmente y económicamente, y esa planta será mucho más económica que la primera. Entonces, los elementos están ahí para aprovecharlos, para hacer una sinergia interesante económicamente, y hubiese sido, obviamente, que la mejor opción. Cuando nosotros entramos ahí, el proyecto que estaba concebido era el del norte, primero que Punta Catalina. Ese Manzanillo. Manzanillo. Ahora, ¿qué limitó ese proyecto? La no posibilidad de obtener un contrato de gas. Porque de nada tú hacías con hacer una planta para después tenerla mirando al mar sin poder encenderla. Claro. Porque el gas estaba a 18 centavos la molécula. Y como es una compra futuro, no. Claro. Tú tenías, y el contrato de gas
cuando tú lo estableces, tiene que ser entre 15 y 20 años. Si logra 10, es una dicha, pero 15 y 20 años tienes que casarte con un precio fijo. Entonces, no podrías contratar en ese periodo gas. ¿A qué? ¿Cuál sería entonces, hablando de estos temas de la electricidad, la solución a largo plazo? Quizás una segunda planta. Lo primero que hay que atacar es el tema de la reducción de pérdidas. Porque tú puedes adicionar energía, pero si tú tienes un negocio que tú pierdes, ahora mismo está montado en un 60% de pérdidas. O sea, si tú compras 100 y la vendes a crédito, cuando vas a facturar, nada más encuentra el destino de 40. Entonces, mientras más tú pones, más pierdes. Lo primero es un plan agresivo para atacar la reducción de pérdidas. Y eso requiere recursos, habilitar recursos y un plan, ¿verdad? Con brigadas, acabado, un plan que te pueda a ti permitir ir resolviendo cada circuito y poder facturar, porque no es solamente tú tienes que tener telemedición, o sea, tienes que adicionar una serie de elementos que te permitan a ti controlar el sector y tu cartera de clientes. Y es lo que no hay ahora. Tú no logras facturar casi el 45% de lo que tú vendes. Y si no lo facturas, pues tampoco lo puedes cobrar. Pero el que te lo vendió, sí te lo va a exigir el pago. Entonces, Pichara, hay un tema largo ahí de trabajo. Tú hablas de la planificación que tuvieron para la construcción de las Catalinas, de las Punta Catalina. Sin embargo, parece que ustedes no pusieron atención a las cenizas, los residuos de que son, porque las comunidades cercanas todavía se quejan de la acumulación de ceniza que le afectan con el tema respiratorio, que le afectan los cultivos y que todas esas comunidades que están alrededor están siendo afectadas. ¿Ustedes no lo tomaron en cuenta o las autoridades actuales no le dieron seguimiento? Eso parece un cuento de muñequito, porque... Pero que yo estoy haciendo un cuento. Bueno, esos males no han llegado. O sea, el Punta Catalina tiene un equipo, un AQCS. Pero yo te voy a leer la información porque no me la inventé. La información ha salido todo el tiempo, porque tú lo sabes. De ese tipo de información vive mucha gente con ese cuco. Pero Punta Catalina tiene un sistema de control de calidad del aire que ¿sabe cuánto costó? No sé. 250 millones de dólares. O sea, que no es verdad las denuncias de las comunidades. Es la única planta de la región que tiene ese equipo. Pero te digo, si tú le quites ese equipo a Catalina, igual te puede funcionar. Pero se le puso ese equipo. O sea, que lo que dicen las comunidades afectadas no es cierto. Bueno, Punta Catalina lo financió un pool de bancos europeos. Y si se habla realmente, eso es el primer renglón que ellos revisan. Si ese pool de bancos europeos son los líderes en revisión y chequeo medioambiental, pero aunque sí, yo tengo que creer en eso, porque eso está bajo estudio. ¿Tú crees más en eso que en las comunidades que se sienten afectadas? Bueno, las comunidades... Las que están haciendo la denuncia, no soy yo. Por lo menos en lo que yo estuve ahí, no vi eso. No. Sí vi expedientes que se elaboraron para hacer demandas internacionales, para exigir demanda de dinero, pero en realidad eso no lo vi. Justamente parte del costo de Punta Catalina es su condición y su favorabilidad con el todo medio está ambiente. tranquilo, el aire está bien, los cultivos no se dañan, la gente no se enferma por la ceniza, eso es verdad. Eso es verdad, porque Catalina no... Pero valía algo más. Catalina aportó más de 2 millones de árboles que sembró para mitigar cualquier diferencia en emisión. O sea, Catalina redujo las emisiones en el país por su tecnología, por su calidad de su planta, y esa calidad es lo que permite que Punta Catalina en el 2020 se recibiera una comunicación donde se le quería evaluar para ser considerada dentro de las 10 mejores plantas del mundo en su clase. Muy bien, mira, vamos a hablar de política porque ya casi terminamos la entrevista y no hemos hablado de política y tú eres un dirigente político histórico del Partido de la Liberación Dominicana y estás comprometido con el proyecto de Gonzalo Castillo, ¿verdad que sí? ¿Cómo va ese trabajo de Gonzalo? Lo oí en ASO diciendo, va a haber comida por las 4 esquinas, entre otras cosas que dijo. Bueno, yo sé que hay muchos ciudadanos con todo derecho, como el caso tuyo, que han escogido su candidato. Pero en el caso de Rubén Bichara... yo no tengo candidato. En el caso de Rubén Bichara... Yo no tengo candidato. Rubén Bichara tiene un candidato 100%. Se llama PLD. ¿Tú no eres de Gonzalo? Y está trabajando... Pero yo pensé que era lo contrario. Yo creo que tú tienes tu candidato
y yo lo respeto. No, yo no tengo. Pero mi candidato se llama PLD en este momento y está... O sea que usted está en la posición institucional del partido. Correctamente. Yo estoy trabajando la línea organizativa. Yo soy el coordinador de la línea organizativa y electoral que tiene a su cargo la adecuación del partido de la parte organizativa y territorial a la parte electoral. ¿Y cómo va ese trabajo? Nosotros acabamos de exponer una encuesta de ACD Media ahora en el día de ayer, y parte de lo que siempre ha preocupado a nosotros y a la gente que ve las encuestas es el desinterés que suele mostrar la gente por los partidos políticos, que ninguno sale muy alto en todas las encuestas. ¿Cómo está viendo ustedes eso en el territorio? ¿Cómo se está expresando ese ninguno cuando ustedes van a querer motivar a la gente para que esté en el PLD? Mira, nosotros hicimos, ustedes vieron el fin de semana pasado, una jornada que llamamos Esfuerzo Concentrado Nacional. Sí, esa es la segunda semana ya que va. Exacto, fue el segundo y es parte de una tercera fase de trabajo de implementación de la nueva línea organizativa que busca adecuar la estructura territorial a la parte electoral. Entonces, en ese ejercicio de reubicación de la militancia PLDista, cuando tú ubicas a toda una militancia en un recinto electoral, es probable que quede corta a nivel estatutario la estructura del organismo. Si yo necesito, para tener un comité de base, por ejemplo, un comité intermedio, 15 comités de base, ponte que tú reubiques y te queden 14. Tú necesitas completar uno para adquirir estatus ya oficial de intermedio. Entonces, en ese proceso de captación en la población, tú vas completando los organismos que necesitas para validar esas estructuras. Eso, la receptividad fue, ¿verdad?, más que excelente. O sea, la gente, no hubo ofensa, no ha habido un solo incidente, y es miles y miles de compañeras y compañeros peinando los hogares, las casas, conversando. Realmente hay que agradecer a la militancia, pero sobre todo la receptividad de la población con los compañeros recibiendo a las brigadas. ¿Cómo tú ves la relación de fuerza de los tres partidos mayoritarios? Algunas encuestas colocan al PLD en una tercera posición respecto al PRM y a la Fuerza del Pueblo. Bueno, el partido, tú sabes que ningún partido sale ileso después de 20 años de gobierno. Eso es una quimera. O sea, sí. 20 años te desgastan, tú tienes que recomponerte, tienes que volver a hacer, tienes que lograr realmente una revitalización, una renovación, que el pueblo la sienta, la vea, la comparta, y pienso que es la tarea que estamos haciendo. El partido ha ido recuperando y compite como estructura política con las principales fuerzas del país ya, y esa recuperación pues seguirá su crecimiento, porque en eso es que estamos enfocados básicamente. La consulta... Es cierto que hay unos aspirantes, y prácticamente ellos están haciendo su trabajo, pero el partido ha seguido también fortaleciéndose y cada uno aquí está atendiendo sus cartones. Y eso es lo que ha caracterizado al partido, esa democracia interna que ha sido su fuerte. ¿La consulta va viento en popa o ha presentado algunos obstáculos? Bueno, la consulta primero es un ejercicio democrático fuerte, pero el partido está acostumbrado a eso. Aquí lo importante es que se respeten los aspirantes unos con otros, que entiendan que lo general está por encima de lo particular, y aspiramos que esa consulta pues termine tal y como ha sido programada para octubre de este año. Siempre, claro, respetando todo lo que la ley establece, que es una característica también de nuestro partido. Cuando hablamos de respetar lo que la ley establece, hay decisiones que ustedes han dicho que no es vinculante, pero hay una opinión de la Junta Central Electoral que dice que no es correcto. Y hay una decisión del Tribunal Superior Electoral que prácticamente obliga a que para hacer la consulta tenga que estar 100% todo el mundo de acuerdo. La pregunta concreta sería, ¿contará el PLD con todas las herramientas que contó en la consulta pasada? ¿Tendrá las escuelas? ¿Tendrá los equipos de la Junta? Mira, justamente se está en ese proceso. Hasta ahora todo va muy favorable, en sentido general. ¿Favorable y que se lo van a apretar? Bueno, nosotros esperamos porque siempre hay alternativas. Hay diferentes formas. Nosotros empezamos un plan, por ejemplo, de locales a nivel nacional. Por si acaso. Empezamos con 13, ya estamos por encima de 100. Todos los municipios prácticamente ya tienen su local
en un 90% y avanzamos hacia locales en los distritos. Okay. Es decir, que tenemos diferentes vías de darle solución a cualquier problema que pueda surgir. Aquí lo importante es, se firmó un protocolo entre los aspirantes y lo que hay que esperar es que eso camine y nosotros nos iremos adecuando. Entonces ustedes van a hacer eso avanzando. Llueva, trueno, vente, el 18 de octubre. Está programado para el 18 de octubre. Ok, si la van a hacer. La intención, claro que sí, es hacerla. Nosotros no podemos con lo imposible, pero haremos todo lo posible por hacer nuestra consulta tal y como está prevista, reitero, respetando todo lo que le establece. Ok, mira, hay una pregunta que hace la encuesta de ACE de Media que se publicó en el día de ayer, aquí mismo la publicamos. Preferencias electorales, si hoy fueran las elecciones presidenciales, independientemente de los candidatos, ¿por cuál partido votaría para presidente? El PRM aparece con un 29.1%, la Fuerza del Pueblo con un 20.5% y el PLD con un 18.5%. ¿Qué tú opinas de esa? Mira, yo pienso que primero las encuestas en estos tiempos tienen un radio de vigencia que es bastante corto. Sí. No como antes, tú podías prever unas elecciones hasta un año antes. Ahora tú te acuestas con la cabeza para abajo. Yo pienso que el partido, como te decía, va recuperándose y nosotros prontamente estaremos disputando los primeros lugares en lo que es la preferencia nacional. Gracias. Eso no tenemos ninguna duda. Gracias, Bichara. Y nada, tú sabes que estamos acá y como decían, con el PLD se veía mejor. Sabes que yo conocí a Bichara hace muchos años. No tenían cana ninguno de los dos. Yo era, yo lo tengo que decir. No tiene la cédula. Yo fui candidato del PLD en el año 2002 a la alcaldía de Bánica, en una situación que Bichara era el enlace. Ahí en 2002. Ahí nos conocimos. Ella ha vivido un tiempecito. No tiren la cédula, señor. Después negociaba, yo tenía el negocio en la Charles de Gaulle, tú trabajabas ahí en las Américas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? En Importadora Aventura. Importadora Aventura. Yo era gerente general allá. Y ahí yo le daba a Bichara servicios motores y lavadora y nevera. Era que Bichara y yo, para lo que está pensando otra cosa, hace mucho tiempo que luchamos en pareja. Importadora Aventura. Gracias, Bichara.